Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por el canal de YouTube. En el día de hoy vamos a considerar el capítulo número 2 que estamos viendo de Romanos y vamos a hacer del versículo número 12 hasta el 16. Y dice así: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, para terminar esta semana, el viernes, vamos a concluir con esta sección y Pablo sigue él explicando estas dos clases de, vamos a decir, de personas, eh, el resultado que van a tener ellos en el día del juicio final, ¿no? Los primeros, por supuesto, que él está hablando viene, como vimos en el versículo 11 ayer, el jueves, dice, porque no hay acepción de personas para Dios. Bueno, para Dios no hay acepción de personas. Dios no acepta cohecho en el día del juicio como algún juez que puede aceptar algo, pasar por abajo, él no. Todos para él, no hay acepción de personas, habla que nadie se va a escapar. Nadie va a decir, sí, porque yo era esto y aquello. No va a haber acepción. Es totalmente imparcial, digo, en esa parte, o sea, en sus atributos, ¿no? Entonces Pablo nos está mostrando eso. Versículo número 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Toda persona va a ser juzgado. Eh, Vamos a empezar por los gentiles, o aquellas personas, vamos a decir, que no tienen la ley la ley escrita, o vamos a decir la Torá que aparece en los 10 mandamientos en Éxodo 20. Estas personas, acuérdense en esa época que está hablando, una sociedad pagana que está hablando Pablo en esa época, no había, quiero que estén históricamente parados en la época de Pablo, no había Biblias como hoy, no había app o aplicaciones para el celular, para descargar la Biblia, no había nada de eso, había mucha ignorancia, amado Dios. Había dejado ignorante a las personas, solamente los judíos eran, vamos a decirlo, los que ellos tenían, los guardianes de la ley, tenían que guardar esa ley y tenían que también comunicarla. ¿eh? Pero ¿qué sucede? Acuérdense, en esa época históricamente no existía, había ignorancia, había una total ignorancia. Encima ellos no se estaban fuera, estaban cerrados. Entonces, pónganse en ese caso. Hoy en el día hay muchas personas que por ahí, a pesar de que está la Biblia, las personas desconocen. Incluso hay ignorancia porque Satanás ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio y ya puedan venir en fe y en arrepentimiento. Entonces estas personas van a decir, vamos a decir, bueno, yo no conocía la ley, nadie me predicó el Evangelio, no importa. Tanto ellos como si estas personas, los que nos conocen la ley, también nacen pecadores. Ahora vamos a ver por qué. Porque dice, por la ley serán juzgados. Y también lo que por la ley serán juzgados los judíos, estas personas que viene hablando, que vamos a ver después en nuestro versículo 17, el lunes quizás. Y fíjese, porque dice, porque cuando los gentiles no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley de esto, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio, dice a su conciencia y acusándolos, defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, estas personas, ahora voy a pasar, primero voy a hablar de esta gente que
por ahí no conoce las escrituras, nadie le predicó, en esa época, acuérdense, había una total ignorancia, no había pergamino, eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Podrán escaparse del juicio? La Biblia dice que no. ¿Por qué? ¿Cuáles son los testigos que van a testiguar en el día del juicio contra estas personas? Bueno, ¿qué son lo que van a testiguar? Bueno, es su propia conciencia, la conciencia de las mismas personas, porque ellos hacen, vamos a decir, dice el texto, que hacen lo que es por naturaleza. O sea, debido al orden creado por Dios, como fue el diseño, él fue creado a la imagen de Dios. O sea, por más que cayó, vamos a ver cuando yo tenga que ver la otra semana de la ley de Dios. Ahora, esta semana tengo que dar de la seguridad de la salvación el domingo, si Dios quiere. Pero vamos a empezar a ver la ley de Dios. Aunque fue Adán cayó, todavía la imagen está, aunque es distorsionada, pero permanece ahí. Hace las obras externas, vamos a decir, pero no con un corazón regenerado, sino externamente. No lo hace internamente como un cristiano que ha sido regenerado y sus obras son de obediencia por amor, por un resultado que nació de nuevo. Ahora es su naturaleza obedecer al Señor, porque su propia naturaleza, como dice Pedro, se nos ha dado ahora a nosotros en naturaleza en el sentido para participar de sus santidades, no naturaleza divina, eso que quede en claro. Entonces, para poder andar en vida nueva. Entonces, ¿qué sucede? Igual de ese temita tengo que hablar el domingo. Pero ellos van a ser acusados por su propia conciencia, porque todo lo que ellos hacen, vamos a decir, por su propia naturaleza, en esa sociedad pagana, vamos a decir, hacían cosas morales como en el día de hoy. Ustedes ven muchas personas parecen ser honestas, tienen compasión, mucha bondad hacia los demás, ayudan. Y ustedes ven muchos cristianos que a veces en esas, vamos a decir, en esos ejercicios piadosos, él no se ejercita y está carente. Y por eso que el día del juicio ustedes van a ver que, vamos a decir que la salvación, aunque el cristiano tiene que esforzarse por lograr y añadir a la fe esas virtudes, no va a ser juzgado por las obras. Ahora la persona que quiere hacer estas obras, vamos a decir, de misericordia, que es honesto, tiene compasión y bondad, esa forma de hablar, a veces que ustedes lo escuchan, parecieran como que, incluso yo he escuchado a un ministro, tiene una forma cautivante, o otros tienen una forma de hablar carismática. Nada de esas cosas externas lo va a salvar. Es porque ellos dentro de sus corazones tiene algo que creo que es una idésis, la conciencia. Es como un juez que lo acusa a él, o a veces también le dice que ha hecho bien las cosas. ¿Por qué? Porque él tiene, está mal decir esto, pero iba a decir como, vamos a decir la imagen de Dios, porque, para que me puedan entender, con los atributos fue creado, la imagen de Dios, los atributos, ¿está? Los atributos morales, tiene ahí, aunque él no lo sabe, con sus acciones que él hace, es porque está, pero él no lo hace para Dios. Bueno, eso, en sencilla palabra, es para que puedan entender cuando la persona va a ser acusada. ¿Por qué? Porque las tienen, ellos no tienen la ley, vamos a decir, escrita, pero sí, no se les fue dada a ellos, como los judíos, pero las tienen en sus corazones, en las conciencias que dan testimonio. ¿Cómo podría decir? Cuando una persona hace una cosa, la conciencia le da testimonio si está bien o está mal. Después ellos depende, si son guiados o no por su conciencia. Muchos dicen, bueno, todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es un ejemplo. Entonces, en ese día, toda persona que no haya tenido la ley tiene en su corazón. Bueno, vamos a pasar al otro grupo, que son con este tiempito que me queda, que son los judíos acá. Que dice, esta clase de gente dice, porque, a ver, déme un momentito, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque, bueno, acá está. Me tengo que, acuérdense, son pequeñas cápsulas, no son prédicas exegéticas. Eso está en el canal de prédica, las prédicas de Romano. Y todos los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios. Bueno, en Santiago, yo no voy a ir por cuestiones de tiempito, porque tengo 15 o 17 minutos para hablar nada más de esto, que esto podría ser un sermón. Pero es así. Ellos creían, voy a tratar de forzarme para que se pueda entender, lo puedan entender todo. Por si me pongo a hablar del pacto, teología pactual, por ahí no se entiende. Pero Dios le había dado la ley a ellos, y lo voy a tener que decir, disculpen, de una forma sencilla. Si no, después lo preguntan en el grupo hoy. Los que están en el otro grupo del aula del Señor Jesucristo ya lo estudiaron eso. Pero si no lo preguntan acá, es así. La ley fue quebrantada, por Adán, mandamiento, el pecado entra. Bueno, pasa un par de cosas, todo lo que pasa con Noé, con Abraham, el pacto ese dicotómico, y le da, esto creemos nosotros los bautistas particulares, no digo reformados porque a algunos les molesta, otros reformados les molesta esas palabras, bautista particular y ahí. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Bueno, creemos que cuando se le da la ley a ellos, a Moisés, ¿qué sucede? Eso y más el pacto con Abraham, la circuncisión y todo lo que tendría que explicar, lo que llevaría secciones y secciones y secciones de prédica. Pero es una recapitulación, una reedición de la ley, no es una nueva ley, nada. Es la ley, tenía un propósito. Cuando yo tenga que hablar de la ley, el otro domingo, no este domingo, voy a explicar un poco. O sea, el propósito de la ley era apartarlo de las otras gente, el propósito de la ley era mostrarle su propio pecado, el propósito de la ley era ver su necesidad de un Salvador y esperar que viniera aquel que iba a cumplir la promesa, la simiente que iba a venir, que le dio esa promesa a Abraham, y en él iban a ser bendecidas todas las naciones. La ley no era, porque ellos decían, entonces somos hijos de Abraham y tenemos la ley, y como que con eso ya está todo bien. Dios no nos va a hacer nada. No es así, porque la ley no lo podían guardar porque nacemos pecadores. Se puede llegar a entender, y Santiago explica un poco de eso cuando dice la fe y las obras, porque muéstrame tu fe por medio de tus obras. Entonces, ¿qué sucede? Y una persona no puede andar, porque dice que solamente sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y quién puede decir que levantar su mano y pararse frente a la presencia de Dios? Nadie puede hacer eso, porque la ley automáticamente tiene ese propósito. La ley condena, la ley no tiene ningún propósito de misericordia, la ley no tiene ningún propósito de gracia, solo te dice estás culpable, estás condenado. Y ellos tenían la ley como para decir que hacemos estas cosas externamente, pero después no tenían misericordia, no tenían amor, no mostraban ninguno de los atributos de Dios en sí mismo, porque no tenían corazones regenerados. Entonces, ¿qué le dice? Y los que están bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, ambos grupos, no me da tiempo, acuérdense, son pequeñas cápsulas, para quizá algunas cositas me quedan afuera, pero ninguno de los dos van a ser justificados, porque no son, vamos a decir, los que tienen la ley, sino los hacedores de la ley. No se trata de... Pablo después lo va a desarrollar más estos tópicos más adelante, pero los, el mismo Romanos 2, pero en el 20 y pico. Con el tiempito que me queda, estos minutitos, entonces ambos van a ser juzgados. Toda persona va a ser juzgado. Si ustedes leen el versículo del día de hoy, del 16, dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio, porque él se lo habría apropiado, no es que es el evangelio de él. El evangelio, Romano 1.16 lo dice, que es poder de Dios. Entonces van a ser conforme juzgados a las personas. Entonces hay un juicio, amados, que se viene. Hay un juicio que se viene. Toda persona está ahí esperando ese día. Tarde o temprano, algunos saben, otros no saben. Pero todos van a pasar. Algunos ante su Creador, otros van a pasar ante su Padre Celestial, y que Cristo es su abogado que los representa. El problema es este. ¿Qué va a hacer usted? Porque la ira de Dios está, estuvimos viendo. Dios está irado. Dios demanda que su justicia sea aplacada. Vimos en la cruz que Cristo vino y murió por los pecados. Y esa ley que ellos tenían, la vino a cumplir el Señor Jesucristo. Perdón. Vino a cumplirla el Señor Jesucristo. Él vino a cumplir ese pacto quebrantado. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El judío creía que era para que él, haciendo esas cosas, puede
iba a ser justificado, pero no es así. Ustedes lo ven a este fariseo que decía, oh Señor, yo hago esto y diezmo y no como aquel. Y el publicano que estaba allá levantando la vista dijo que le decía propicio. A mí el pecado propicio tiene del propiciatorio, o sea, del derramamiento de la sangre, el perdón del pecado, el día de Yom Kippur y todo eso que está en Levítico 16. Y solamente Cristo pudo hacer ese sacrificio de cordero, el sumo sacerdote y todo lo que hizo como olor fragante para el Padre. Entonces nadie puede ser justificado. ¿Qué puedo hacer si se me avecina un día, tanto muera o venga el Señor Jesucristo? Las personas están muriendo, amado. La otra vez hubo una explosión y murieron muchísima gente. Murió, estaban ahí en un lugar y automáticamente, ¡pum!, y murieron. Llegó. Así puede venir la muerte en cualquier momento, mientras usted está pensando qué va a hacer o qué va a hacer con su vida mañana, o qué dónde va a ir, vacacionar, voy a ir, me voy a casar, cualquier cosa, voy a vivir mi vida con mi pareja y llegó la muerte. Se encontró de repente. Entonces, amados, hay un día, con este minutito que me queda, donde todos nos vamos a parar ante el tribunal de Dios. Lo que cuenta es si sus pecados han sido perdonados. Si usted se ha arrepentido, ha visto que hasta ahora lo que vimos todo esto de Romano, y se ha considerado, ve que es pecaminoso, que está mal ante Dios, lea los 10 mandamientos y va a ver que no se puede mantener ahí, vamos a decir, recto. Entonces el único que puede usted correr ahora es a Cristo. Cristo cumplió la ley en obediencia activa, totalmente santo, y también pagó la paga del pecado de usted. Pero no quedó ahí, que Él murió, sino que Él resucitó para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Hoy es un tiempo de gracia y del viernes cerramos con esto. Si alguno quiere saber un poquito más, puede preguntar ahí. Bueno, gracia y paz. Nos vemos el lunes si Dios quiere.